Hola, mis amigos del canal de historias que emocionan. Hoy les traigo una historia que les va a sacudir el alma. Imagínense, una vida destrozada por la traición, una firma que lo cambia todo, y un testamento que nadie vio venir. Esta es la vida de Javier, un hombre que tocó fondo, pero que encontró una luz en la oscuridad. Si no estás inscrito, dale clic al botón de suscripción ahora mismo y activa la campanita. Déjame un comentario. ¿Qué harías si te arrancaran todo lo que amas? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que te va a dejar sin palabras. Vamos con la historia. Javier Morales tenía 45 años y una vida que, desde afuera, parecía perfecta. En las afueras de Bogotá, había construido una pequeña empresa constructora, Morales Hijos, que era su orgullo. No era un magnate, pero su trabajo le permitía mantener a su familia, Clara, su esposa, desde hacía 20 años, y sus dos hijos, Sofía, de 19, y Daniel, de 17. La casa de los Morales, una construcción modesta de 2 pisos en un barrio tranquilo, estaba llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotos. El primer día de Sofía en la escuela, los cumpleaños de Daniel con pasteles hechos por Clara, y aquel viaje a Cartagena donde Javier y Clara renovaron sus votos en la playa. Pausa. Esa era la vida que Javier había soñado desde que era un joven aprendiz de albañil, trabajando bajo el sol abrasador para ayudar a su padre, don Manuel. Javier no venía de una familia rica. Don Manuel, su padre, había sido un hombre humilde pero astuto, un carpintero, que siempre le decía: hijo, el trabajo honesto es lo primero, pero nunca dejes que te pasen por encima. Cuando don Manuel murió, 10 años atrás, dejó a Javier un pequeño terreno donde construyó su casa y la oficina de su empresa. Ese terreno era más que tierra, era el legado de su padre, un símbolo de sacrificio. Javier lo cuidaba como un tesoro, y cada vez que miraba el letrero de Morales Hijos, sentía que honraba a su familia. Pero Javier tenía un sueño más grande. Quería que su empresa creciera, que sus hijos no tuvieran que trabajar tan duro como él. Quería dejarles un futuro sólido, y fue ese sueño el que lo llevó a cometer el error que cambiaría su vida. Pausa. Todo comenzó con una llamada telefónica una tarde de mayo. Al otro lado de la línea estaba Ricardo Salazar, un empresario conocido en Bogotá por sus proyectos de lujo. Ricardo tenía una reputación ambigua. Para algunos, era un genio de los negocios, para otros, un hombre sin escrúpulos, pero su carisma era innegable. Javier, he oído de tu empresa, quiero asociarme contigo para un proyecto que nos hará millonarios, le dijo con una voz que destilaba confianza. El proyecto era un complejo de apartamentos de lujo en el norte de la ciudad, un mercado que Javier nunca había tocado. Tú pones el conocimiento, yo pongo el capital. Es una apuesta segura, añadió Ricardo. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. Era la oportunidad que había esperado toda su vida. Esa noche, durante la cena, compartió la noticia con Clara. Ella, siempre cautelosa, frunció el ceño. No me gusta ese hombre, Javier. He oído cosas. Dicen que no es de fiar. Javier, cegado por la emoción, la tranquilizó. Amor, esto es por nosotros, por los niños. Imagina a Sofía y Daniel estudiando en el exterior, sin preocupaciones. Clara, aunque no estaba convencida, asintió. Confiaba en su esposo, aunque algo en su pecho le decía que debía tener cuidado. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. La construcción comenzó, y Javier se volcó por completo en el proyecto. Contrató a más trabajadores, invirtió sus ahorros en maquinaria nueva y pasaba noches enteras revisando planos. Ricardo, por su parte, llegaba a la obra en su camioneta de lujo, siempre con una sonrisa y promesas de pagos puntuales. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. Ricardo comenzó a pedirle a Javier que firmara documentos de rutina. Es solo una formalidad, Javier. Para los bancos, decía. Javier, confiado y abrumado por el trabajo, firmaba sin leer los detalles. Pausa. Ese fue su primer error, y el comienzo de su caída. Un día, Javier llegó a la obra y encontró a los trabajadores cruzados de brazos. No nos han pagado en 3 semanas, patrón,
le dijo uno de ellos, con el rostro endurecido. Javier, confundido, llamó a Ricardo, pero su número estaba desconectado. Fue entonces cuando los proveedores comenzaron a llamarlo, exigiendo pagos de facturas que Javier no sabía que existían. En cuestión de días, la verdad salió a la luz. La empresa estaba endeudada por millones, y los documentos que Javier había firmado lo hacían responsable de todo. Ricardo había desaparecido, dejando a Javier como el único culpable. La noticia fue como un terremoto. La constructora fue embargada, y con ella, los ahorros de Javier. Los bancos se llevaron el terreno donde estaba la oficina, y la casa familiar quedó hipotecada. Los rumores corrieron como pólvora. Javier Morales estafó a sus trabajadores, decían. Los amigos que antes lo invitaban a asados ahora evitaban su mirada. Sus hijos, Sofía y Daniel, comenzaron a sufrir en la universidad, donde los compañeros los señalaban como los hijos del estafador. Clara, que siempre había sido su roca, intentaba mantener la familia unida, pero incluso ella comenzaba a quebrarse bajo la presión. Una noche, Javier se sentó en la sala de su casa, ahora medio vacía porque habían tenido que vender muebles para pagar deudas. Frente a él, una botella de aguardiente que no había tocado en años. Clara lo encontró allí, con los ojos rojos. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró Javier. Clara, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. No sé, pero vamos a salir adelante. Siempre lo hemos hecho. Pausa. Pero Javier, por primera vez, no estaba seguro de poder seguir luchando. Amigos, ¿qué harían en el lugar de Javier? ¿Se rendirían o buscarían respuestas? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo. Esto apenas comienza. Javier estaba al borde del abismo. La vergüenza y la culpa lo consumían. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía a un hombre derrotado, pero algo en su interior, quizás el recuerdo de las palabras de su padre, lo empujaba a no rendirse. No puedo dejar que mi familia caiga por mi error, se repetía. Decidió buscar respuestas, aunque no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando contactó a Miguel Torres, un amigo de la infancia que ahora era abogado. Miguel, al escuchar la historia, no dudó en ayudarlo. Javier, esto huele a estafa. Déjame ver esos documentos, le dijo con determinación. Miguel pasó días revisando los contratos que Javier había firmado. Lo que encontró fue devastador. Ricardo Salazar había orquestado un plan meticuloso para usar a Javier como chivo expiatorio. Los documentos hacían a Javier responsable de deudas millonarias que, en realidad, eran parte de un esquema fraudulento. Ricardo había desviado fondos a cuentas en paraísos fiscales, dejando a Javier como el único culpable ante los bancos y los acreedores. Te usaron, amigo. Esto fue planeado desde el día 1, le explicó Miguel, con el rostro tenso. Javier sintió una oleada de rabia, pero también de impotencia. ¿Cómo había sido tan ciego? Decidió confrontar a Ricardo. Fue a su oficina, una torre de vidrio en el corazón de Bogotá. La recepcionista intentó detenerlo, pero Javier, con la voz temblando de furia, exigió verlo. Ricardo lo recibió con una sonrisa fría. Javier, ¿qué haces aquí? Ya no hay nada que discutir. Cuando Javier lo acusó de traición, Ricardo se rió. ¿Crees que puedes contra mí? Firma este último documento, asume las deudas, y tal vez deje a tu familia en paz. Pausa. Javier, con los puños apretados, se negó. No te saldrás con la tuya, le dijo, aunque no sabía cómo cumplir esa promesa. Esa noche, la situación empeoró. Alguien lanzó una piedra contra la ventana de la casa de los Morales, rompiendo el vidrio de la sala. En el suelo, encontraron una nota escrita con letras torcidas: firma o lo pierdes todo. Clara, aterrorizada, abrazó a Sofía y Daniel, que miraban la escena con los ojos abiertos de miedo. Javier, por favor, ten cuidado, le suplicó Clara, pero Javier sabía que retroceder no era una opción. Si firmaba, perdería cualquier posibilidad de recuperar su vida. Los días siguientes fueron un infierno. Los acreedores no dejaban de llamar, y la prensa local comenzó a publicar titulares sensacionalistas: constructor local acusado de fraude millonario.
Los rumores en el barrio eran implacables. Vecinos que antes los saludaban ahora cruzaban la calle para evitarlos. Sofía, que siempre había sido fuerte, explotó una noche durante la cena. «Papá, nos arruinaste, ¿por qué confiaste en ese hombre?», le gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Daniel, más reservado, simplemente bajó la mirada. Esas palabras fueron como un puñal para Javier. Se levantó de la mesa y salió al patio, donde se quedó mirando el cielo, preguntándose si alguna vez podría recuperar la confianza de su familia. Pero en medio de la oscuridad, Miguel llegó con una noticia que lo cambió todo. Mientras investigaba, había encontrado una pista inesperada, un testamento. No era de Javier, sino de don Manuel, su padre. Según un antiguo colega de don Manuel, el viejo carpintero había dejado un documento en una caja fuerte en un pequeño pueblo llamado Villeta, a 2 horas de Bogotá. «Javier, no sé qué hay en ese testamento, pero tu padre siempre fue un hombre precavido. Esto podría ser tu salvación», le dijo Miguel, con una chispa de esperanza en los ojos. Javier apenas podía creerlo. Don Manuel nunca había mencionado un testamento, pero recordaba que su padre siempre decía: «Hijo, guarda tus cartas bajo la manga». ¿Era posible que don Manuel hubiera previsto algo así? La idea le dio un nuevo propósito. Decidió viajar a Villeta, aunque el camino no sería fácil. Ricardo, al enterarse de que Javier seguía investigando, comenzó a apretar el cerco. El viaje a Villeta fue una decisión que Javier tomó con el corazón dividido. Por un lado, la esperanza de encontrar el testamento de su padre lo impulsaba. Por otro, el miedo a dejar a su familia sola lo atormentaba. Clara, aunque preocupada, lo apoyó. «Ve, Javier, si tu papá dejó algo, es por una razón. Pero prométeme que volverás», le dijo, con la voz quebrada. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que ese abrazo era lo único que lo mantenía en pie. Antes de partir, habló con Sofía y Daniel. «Sé que los decepcioné, pero les juro que voy a arreglar esto», les dijo. Sofía, todavía dolida, no respondió, pero Daniel le dio un abrazo rápido. Ese pequeño gesto le dio a Javier la fuerza que necesitaba. El camino a Villeta fue un viaje físico y emocional. Mientras conducía su viejo carro por las carreteras serpenteantes, Javier recordaba a su padre. Don Manuel era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por él. Había criado a Javier solo después de que su madre muriera cuando él tenía 5 años. Cada noche, don Manuel le contaba historias de su juventud, de cómo había trabajado en fincas y talleres para salir adelante. «La vida no es justa, hijo, pero tú decides cómo enfrentarla», le decía. Esas palabras resonaban en la cabeza de Javier mientras las montañas de Cundinamarca pasaban por su ventana. Al llegar a Villeta, Javier se encontró con un pueblo tranquilo, de calles empedradas y casas coloridas. Siguiendo las indicaciones de Miguel, buscó a doña Rosa, una anciana que había sido amiga de don Manuel. Rosa vivía en una casa humilde, rodeada de flores. Cuando Javier se presentó, ella lo miró con ojos que parecían ver más allá. «Eres igual a tu papá», le dijo con una sonrisa. Rosa le explicó que don Manuel había dejado una caja fuerte en el banco local, con instrucciones estrictas. Solo Javier podía abrirla, y solo después de que cumpliera 45 años. «Tu papá sabía que algún día necesitarías esto», añadió Rosa, entregándole una llave antigua. Javier fue al banco con el corazón acelerado. El gerente, un hombre mayor que conocía a don Manuel, lo llevó a una bóveda. Allí estaba la caja fuerte, pequeña pero pesada. Con manos temblorosas, Javier insertó la llave. Dentro, encontró un sobre amarillento con la letra de su padre: «Para mi hijo, Javier». Pausa. Las lágrimas rodaron por su rostro mientras abría el sobre. Dentro había un testamento, pero no era un testamento cualquiera. Don Manuel había dejado a Javier un terreno en las afueras de Bogotá, un lugar que nadie en la familia conocía. Según el documento, ese terreno valía millones, porque estaba en una zona que ahora era codiciada por desarrolladores inmobiliarios. Pero el testamento venía con una advertencia escrita a mano: «Hijo, confía en tu corazón, pero no en todos los que te rodean».
Javier sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía don Manuel que algo así pasaría? El descubrimiento era una bendición, pero también un peligro. Si Ricardo se enteraba, haría lo que fuera para quedarse con ese terreno. Javier decidió mantener el secreto, incluso de Clara, hasta que pudiera proteger a su familia. El regreso a Bogotá fue tenso. Javier notó que un auto lo seguía a distancia. En un momento, el vehículo se acercó demasiado, y Javier tuvo que acelerar para escapar. Cuando llegó a casa, encontró a Clara llorando. Alguien entró mientras no estabas. No se llevaron nada, pero dejaron esto, le dijo, mostrándole una nota idéntica a la anterior. Firma o lo pierdes todo. Javier, ahora con el testamento en su poder, sabía que el juego había cambiado, pero también sabía que Ricardo no se detendría. Javier regresó a Bogotá con el testamento de su padre en un sobre arrugado, pero con un fuego nuevo en su corazón. El terreno que don Manuel le había dejado no era cualquier terreno, estaba ubicado en una zona de la ciudad que, en los últimos años, se había convertido en el epicentro de desarrollos inmobiliarios. Según el tasador que Miguel, su abogado, consultó, el terreno valía más de 2.000 millones de pesos. Era suficiente para pagar las deudas, recuperar su casa y darle a su familia un nuevo comienzo. Pero Javier sabía que no podía cantar victoria. Ricardo Salazar no era un hombre que dejaba cabos sueltos, y las amenazas contra su familia se intensificaban. Lo primero que Javier hizo fue reunirse con Miguel en un café discreto en el centro de la ciudad. No quería arriesgarse a que los espiaran en su casa. Este terreno es tu salvación, pero también tu mayor peligro, le advirtió Miguel, ajustándose las gafas. Si Ricardo se entera, moverá cielo y tierra para quitártelo. Miguel propuso un plan: vender el terreno a una empresa confiable, y usar el dinero para pagar las deudas y contratar a un abogado especializado en fraudes corporativos. Pero había un problema: el testamento debía ser autenticado ante un notario, y eso tomaría tiempo que Javier no tenía. Mientras tanto, la presión sobre la familia Morales crecía. Clara recibía llamadas anónimas a medianoche, con voces que susurraban amenazas: dile a tu esposo que firme, o no habrá lugar donde esconderse. Sofía, la hija mayor, comenzó a notar que un hombre la seguía cuando salía de la universidad. Daniel, por su parte, se había vuelto más reservado, encerrándose en su cuarto y evitando las discusiones familiares. Javier sentía que su familia se desmoronaba, y la culpa lo carcomía, pero cada vez que dudaba, miraba el testamento y recordaba las palabras de su padre: confía en tu corazón, pero no en todos los que te rodean. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Javier decidió actuar rápido. Con la ayuda de Miguel, contactó a Laura Guzmán, una abogada conocida por enfrentarse a peces gordos como Ricardo. Laura era una mujer imponente, de unos 50 años, con una mirada que podía intimidar a cualquiera. Cuando Javier le contó su historia, ella no dudó. He visto casos como el tuyo. Hombres como Ricardo creen que son intocables, pero siempre cometen un error. Vamos a encontrarlo, le dijo con una sonrisa confiada. Laura aceptó el caso a cambio de una parte del valor del terreno, un riesgo que Javier estaba dispuesto a tomar. El plan era simple pero peligroso: autenticar el testamento, vender el terreno y usar el dinero para demandar a Ricardo por fraude. Pero Ricardo parecía estar un paso adelante. Una mañana, mientras Javier llevaba a Daniel al colegio, un auto negro se detuvo frente a ellos. Dos hombres bajaron, con rostros cubiertos por gorras. Dile a tu papá que firme, pequeño, le dijeron a Daniel antes de subir al auto y desaparecer. Javier, temblando de rabia, abrazó a su hijo. No te preocupes, nadie va a tocarte, le prometió, aunque en su interior sentía un miedo que no podía expresar. Laura, sin embargo, no se dejaba intimidar. Descubrió que Ricardo había usado empresas fantasmas para desviar los fondos de la constructora, y que algunos de los documentos que Javier firmó tenían firmas falsificadas. Esto es grande, Javier. Podemos llevarlo a la cárcel, le dijo Laura, mostrando un expediente lleno de pruebas. Pero también había un riesgo.
Ricardo tenía conexiones en el gobierno y en la policía. Si iban demasiado lejos, las represalias podían ser peores que las amenazas. Una noche, Javier y Clara tuvieron una conversación que cambiaría todo. Estaban sentados en la sala, con las luces bajas para ahorrar electricidad. Clara, con los ojos hinchados de tanto llorar, le tomó la mano. Javier, no quiero el dinero, no quiero el terreno, solo quiero que estemos juntos, que nuestros hijos estén a salvo. Javier, por primera vez en meses, sintió que no estaba solo. Lo vamos a lograr, Clara, por ti, por los niños, por mi papá, le prometió. Esa noche, Javier decidió que no solo lucharía por recuperar su vida, sino por hacer justicia. El proceso de autenticación del testamento avanzó, pero no sin obstáculos. El notario que revisó el documento recibió una llamada anónima que lo hizo dudar, pero Laura lo presionó para que continuara. Mientras tanto, Javier comenzó a recibir ofertas sospechosas por el terreno, todas vinculadas a empresas relacionadas con Ricardo. Era evidente que Ricardo sabía del testamento y estaba moviendo sus fichas. Javier, Laura y Miguel trabajaron día y noche para proteger el terreno, contratando seguridad privada y trasladando a la familia a un lugar más seguro, una casa prestada por un primo de Clara. Pero el punto de quiebre llegó una tarde, cuando Javier recibió un mensaje de texto: sé dónde está tu familia, firma o no habrá testamento que lo salve. Adjunto al mensaje había una foto de Sofía saliendo de la universidad. Javier sintió que el mundo se le venía abajo. Corrió a casa de Laura, con el corazón en la garganta. No puedo seguir, Laura, si les pasa algo a mis hijos, no me lo perdonaré nunca, le confesó, con la voz rota. Laura lo miró fijamente. Javier, si te rindes ahora, Ricardo gana, pero si luchamos, podemos acabar con él. Confía en mí. Pausa. Javier tomó una decisión. No se rendiría. Con el testamento autenticado, Laura presentó una demanda formal contra Ricardo, acusándolo de fraude, lavado de dinero y extorsión. La noticia explotó en los medios: empresario poderoso acusado de estafar a constructor local. Por primera vez, Javier sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor, pero Ricardo no era de los que se quedaban de brazos cruzados. La batalla final estaba por comenzar. La demanda contra Ricardo Salazar marcó un punto de no retorno. Los medios de comunicación no dejaban de hablar del caso, y la opinión pública comenzó a ponerse del lado de Javier. Pero Ricardo no se rendía. Sus abogados, un equipo de tiburones corporativos, intentaron desacreditar a Javier, pintándolo como un empresario negligente que había arruinado su propia empresa. Publicaron artículos falsos, sobornaron testigos y hasta intentaron manipular las pruebas en el tribunal. Javier, sin embargo, tenía algo que Ricardo no podía comprar: la verdad. Y tenía a Laura Guzmán, que peleaba como una leona. El juicio fue un espectáculo. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y algunos de los antiguos trabajadores de Javier, que habían decidido apoyarlo. Laura presentó las pruebas con precisión quirúrgica: los documentos falsificados, las transferencias a cuentas offshore, las empresas fantasmas. Pero el momento clave llegó cuando un ex socio de Ricardo, un hombre llamado Andrés, decidió testificar. Andrés había trabajado con Ricardo años atrás y sabía de sus tácticas. Salazar destruye a cualquiera que se cruce en su camino. Lo sexta a hacer lo mismo con otros antes que Javier, confesó en el estrado. La sala quedó en silencio. Pausa. Ricardo, sentado en el banquillo, perdió su compostura por primera vez. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora mostraban miedo. Pero no todo era color de rosa. Durante el juicio, las amenazas contra la familia Morales continuaron. Una noche, mientras Javier y Clara dormían en la casa prestada, alguien intentó forzar la puerta. La seguridad privada los detuvo, pero el mensaje era claro: Ricardo no se detendría. Javier, agotado, comenzó a dudar si valía la pena seguir. Tal vez deberíamos rendirnos, Clara. No quiero perderlos, le confesó una madrugada. Clara, con una fuerza que Javier no sabía que aún tenía, le respondió: no vinimos tan lejos para rendirnos. Tu papá creía en ti, yo creo en ti.
El punto de inflexión llegó cuando Laura descubrió un detalle crucial, una grabación. Uno de los trabajadores de la constructora, un joven llamado Carlos que siempre había admirado a Javier, había grabado una conversación con uno de los hombres de Ricardo. En la grabación, el hombre admitía que Ricardo había planeado todo desde el principio, incluyendo las amenazas. La grabación fue la pieza final del rompecabezas. Cuando Laura la presentó en el tribunal, el juez no pudo ignorarla. Ricardo fue declarado culpable de fraude, extorsión y lavado de dinero. La sala estalló en aplausos, y Javier, sentado junto a Clara, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Pausa con Ricardo tras las rejas. Javier pudo vender el terreno de Don Manuel. El dinero fue suficiente para pagar las deudas, recuperar su casa y empezar de nuevo. Pero Javier no quería repetir los errores del pasado. En lugar de reconstruir su empresa de inmediato, decidió invertir en la educación de sus hijos y en un fondo para los trabajadores que lo habían apoyado. También creó una fundación en honor a Don Manuel para ayudar a pequeños empresarios a protegerse de estafas como la que él vivió. La reconciliación con su familia fue el verdadero triunfo. Una tarde, Javier reunió a Clara, Sofía y Daniel en la sala de su casa, ahora llena de vida otra vez. Sé que los decepcioné, pero nunca dejé de luchar por ustedes, les dijo, con la voz entrecortada. Sofía, que había guardado rencor por meses, lo abrazó. Papá, estoy orgullosa de ti, le susurró. Daniel, siempre callado, simplemente asintió, pero sus ojos brillaban. Clara, sonriendo, le tomó la mano. Siempre supe que lo lograrías, le dijo. El legado de Don Manuel no era solo el terreno, era la lección de resiliencia, de confiar en uno mismo y de proteger a los que amas. Javier, mirando una foto de su padre en la pared, sintió que lo había honrado. La vida no volvió a ser perfecta, pero era suya otra vez, y esta vez, Javier sabía que no dejaría que nadie se la quitara.